Muy buenas noches. El Señor le bendiga de una manera muy especial a todos y cada uno de ustedes, a sus familiares, aquellos que miércoles tras miércoles se enlazan a compartir esta experiencia. En particular, siempre nos dirigimos a ti que quizás aún no has rendido tu corazón a Jesús. A ti en particular te presentamos ante el Señor, implorando, porque en ese amor que yo sé que Él te tiene, Él siga tocando a tu puerta, siga tocando a tu corazón, dándote la oportunidad que más vas a apreciar en tu vida, aprovechar en el sentido de algún día, y permítese que sea esta noche, rindas tu corazón a Jesús. Recibo un saludo de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, localizada allí en el barrio Navarro, en Gurabo, Puerto Rico. Saludo que te extiendo en nombre del cuerpo de ancianos de la congregación y de todos aquellos hermanos que se esfuerzan para que este compartir sea posible. Para ellos rogamos al Señor que les bendiga y renueve pues su vigor en medio de estos tiempos y en tantas tareas. Esta noche vamos a compartir bajo el título que podrías denominar Apreciemos las oportunidades. Apreciemos las oportunidades. Ciertamente, como verás en este espacio que estaremos utilizando, observarás que más que un estudio bíblico, aunque como siempre es enmarcado en la palabra, es una expresión, es una reflexión que te confieso es motivada porque terminando los cultos de esta semana que ya concluyó, la semana pasada y que se extendieron hasta el primer domingo de esta semana, los cultos que usualmente llaman, tanto en este país como en muchas otras culturas, como los cultos de Semana Santa o de la Semana Mayor, como algunos lo identifican. Terminados estos cultos, estuve orando y meditando, reflexionando. Entre otras cosas me pregunté, ¿cuántas personas, cuántos quizás de los que me están escuchando, están viendo por estos medios, esta semana fueron a algún templo o quizás se conectaron a ver algún tipo de experiencia cultica? ¿Cuántas personas ciertamente, oiga, habrán desfilado por las distintas iglesias, no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo donde se proclama la palabra del Señor? ¿Cuántas personas habrán acudido? Y precisamente lo hacen en ese tipo de llamada semana, en ese tipo de ocasión. ¿Y cuántas personas de las que así han acudido, ciertamente, con respeto lo digo, aprovecharon la oportunidad de la experiencia que tuvieron cuando acudieron a los templos o escucharon la palabra? Cuando hablamos de apreciemos las oportunidades, siempre entiendo prudente por definir los conceptos. Y en esta ocasión, un concepto sencillo. Cuando hablamos de algo oportuno, si hablamos de oportunidades, estamos hablando de algo oportuno. Oportuno no es otra cosa que cuando sucede algo o se realiza en unas circunstancias o momentos buenos para producir el efecto deseado o el fin determinado. Te repito, cuando hablamos de oportuno, mira, que sucede o se realiza en unas circunstancias o momentos buenos para producir el efecto deseado o un fin determinado. De ahí que hablemos de oportunidades. Oportunidades, yo estoy seguro que todos nosotros, como humanos, deseamos, oye, que cosas buenas nos ocurran. Deseamos para nosotros, tanto en este presente como para el futuro, que aquellas aspiraciones que de alguna manera u otra tengamos, las podamos alcanzar. Dentro de esas aspiraciones hay realidades, y es que hay momentos precisamente que se presentan que facilitan alcanzar metas, pero a veces se presentan esos momentos y si no sabemos utilizarlos, aprovecharlos, a veces no vuelven, a veces no regresan, a veces sencillamente se hace entonces más difícil o implica volver a esperar a que regrese un momento oportuno para de alguna manera alcanzar una meta o algo que para nosotros es de bienestar. En síntesis, lo que queremos transmitirte esta noche es que a nuestras puertas, a nuestra vida, ya en esos momentos
que lo que hacen es ofrecernos algo que es definitivamente es de beneficio para nuestra alma, es de beneficio para nuestro ser, para nuestra vida, y en particular hablar de vida eterna. Y yo te suplico que medites un poco en esta reflexión, no decir que mucho, en términos de que presta la atención, sobre todo si tú aún no conoces de Jesús, utiliza este momento, llámale oportunidad, para que reflexiones en la palabra del Señor. Vamos a orar por ti, por los que nos escuchan y nos ven en este momento. Señor, te presentamos pues este compartir, te presentamos este tema sencillo que hemos sentido la carga de compartir, de tal manera que tú que conoces a los que están viendo y escuchando, hagas la provisión necesaria para cada corazón, para cada alma. Solo tú sabes para quién precisamente este momento se constituye en la quizás última oportunidad, o la oportunidad más preciosa y precisa, en ese momento que definitivamente les servirá para cambiar su vida para la eternidad. Bendíceles a todos, en tu precioso y hermoso nombre de Jesús oramos. Amén. Así pues, como siempre, tú busca libreta, busca con qué anotar, busca la Biblia, porque si bien te dije que a pesar de que en sí no es un estudio bíblico muy extenso, es una reflexión, pues no dejamos de hacer referencia a la palabra, porque si algo siempre te hemos insistido es que todo asunto, todo mensaje se compara, se examina, se evalúa a través de la Escritura. Lo que tenga cabida en la Escritura, tú lo recibes, lo aquilatas, oye, lo tomas como pan de vida. Lo que no quepa en la Escritura, deséchalo. Decíamos que en la vida podemos hablar pues de aspiraciones a cosas buenas, a alcanzar de alguna manera metas que sean de, oye, beneficio en nuestra vida. Podemos hablar de metas inmediatas para este presente, pero también a veces pensamos en metas a largo plazo que de alguna manera u otra anticipamos que van a ser para nuestro bienestar. Definitivamente, la meta que más excelsa podemos considerar en esta vida, la meta, oye, más valiosa para el ser humano, debería ser aquella que definitivamente te habla a ti y me habla a mí de nuestra relación con Dios, nuestro lugar ante los ojos de Dios, nuestro corazón con relación al corazón de Dios. Esa llamada meta que te menciono como la más excelsa, la más valiosa, la más profunda, tiene una peculiaridad, y esto lo digo con tristeza. Si tú vas a Mateo capítulo 22, verso 14, Jesús tuvo una expresión, en un momento dado hizo una expresión que yo quiero que tú la examines conmigo. Jesús dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjate tú que te estoy diciendo que la meta más excelsa, más hermosa, más profunda que todo ser humano debería aspirar es a aquella que habla de su eternidad, de tu paradero y el mío para cuando salgamos de esta tierra. Aquella que habla de tu generación y la mía desde ya en este presente, en lo que me quede en esta tierra, con relación al creador del universo. Eso para ti, para mí, debería ser definitivamente la meta más seria y valiosa para nuestra vida. Sin embargo, tenemos que compartir con dolor. Esto no se trata de decir, no basta con decir con cierto grado de dolor. No, con dolor tenemos que compartir que el propio Jesús anticipó que muchos serían los llamados y pocos escogidos. Jesús estaba hablando de que la oportunidad más grande que recibe el ser humano es la de la invitación que le hace Dios al alma. Dios invita a todo ser humano. La salvación es para todos. Por eso es que dice Juan 3:16, de tal manera Dios ama a este mundo, ama a la criatura, ama al humano. O sea, el amor de Dios es un amor amplio, sin límites, profundo, hermoso. De ese amor se habló a través de esta semana pasada en los templos, en los distintos púlpitos se predicó. Ese amor fue escuchado por muchos dentro de los mensajes que se difundieron por distintos medios y presenciales. Un amor que se transmite al ser humano de parte de Dios en una invitación.
Dios invita el corazón, al tuyo y al mío, a que compartamos con Él por el resto de la eternidad. Dios le da oportunidad a todo ser humano para ello. Y lo triste de este punto en particular es que no todo ser humano lamentablemente le presta oído a esa invitación, no aprovecha la oportunidad. No todo ser humano aprovecha el momento en que Dios toca su puerta, toca su corazón, brindándole el momento preciso, adecuado para que escuchen la voz de Dios y se abracen a Él. Por eso es que Jesús dijo que muchos son. O sea, el mensaje se difunde, el mensaje se riega. Como te dije al empezar, ¿cuántas personas habrán desfilado por los distintos templos la semana pasada? ¿Cuántas personas habrán acudido a visitar los distintos lugares donde se congrega el pueblo del Señor, escuchar predicaciones? ¿Cuántas personas que quizás hacían meses no iban a una iglesia, a un templo, acudieron? ¿Cuántas personas quizás prendieron un televisor para escuchar y compartir un mensaje, una predicación? ¿Por qué? Porque se trataba de la Semana Santa. Pero ¿cuántas personas de todas esas que quizás acudieron a los templos o prendieron un medio electrónico para escuchar un mensaje? ¿Cuántas de todas ellas realmente, aparte de oír el mensaje, habrán rendido su corazón en respuesta al mismo? Yo no lo sé. Permite el Señor que fueran todos. Dios sí lo sabe. Pero Dios que sí lo sabe es el que te anticipa la Escritura, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, la oportunidad más bella y hermosa que todo ser humano debería apreciar, que es la del llamado a pasar de muerte a vida, porque vivir sin Dios es muerte. Vivir sin Dios en la vida es, muerte. Vivir sin Dios definitivamente es perpetuar el estado de muerte presente hacia la eternidad en el futuro eterno. Por eso la invitación que hace Dios a cada corazón es la oportunidad más valiosa que el humano debería considerar y debería aprovecharla. Pero lamentablemente, como te acabo de leer, tendríamos que decirlo así, bíblicamente se reconoce que no es la mayoría la que responde a la oportunidad que Dios le brinda de arrepentirse, conocerlo, abrazarse a Él y comenzar la verdadera vida. No es la mayoría, lamentablemente. Y por eso te di esa cita bíblica para que la mires. Y cuando la mires, si tú has conocido a Jesús y si tú sigues caminando con el Señor, dale gracias a Él. Dale gracias a Él porque el día que llegó la oportunidad de tu vida, la aprovechaste. Pero si no lo conoces, perdona que te esté repitiendo a través de este compartir esta noche. Si no lo conoces, oye, medita en una realidad que trataremos en breve. Las oportunidades se pueden acabar. Por no decir que bíblicamente te anticipo, tendrán un momento dado un fin, las oportunidades se acabarán. ¿Por qué esa mayoría no escucha? ¿Por qué esa mayoría no aprovecha la oportunidad? Mira, la misma Biblia te puede dar diversas explicaciones. Jesús trajo ilustraciones del por qué no. En una de las parábolas que el maestro compartió, la parábola del sembrador, que se recoge allí en Mateo capítulo 13, versos 19 al 23, en esa parábola nada más se te describen razones usuales, comunes, por las cuales el ser humano no aprovecha la oportunidad del mensaje que se le lleva a los oídos. ¿De qué? De vida eterna. Lamentablemente en esa parábola Jesús transmitió una enseñanza que refleja la realidad de la vida del ser humano. Humanos que escuchan esa palabra y dice que no la entienden. Te repito la cita, Mateo capítulo 13, versos 19 al 23, cuando Jesús le explica en detalle la parábola a los discípulos. Hay seres humanos que escuchan este mensaje. ¿Cuántos seres humanos esta semana pasada habrán escuchado mensajes en los distintos lugares que se predicó? Y quizás muchos no entendieron lo que se dijo. Pero en lugar de ocuparse por averiguar y conocer más sobre lo escuchado, mira, no le prestan atención. Y ¿sabes qué? Lamentablemente, se alejan inclusive de la posibilidad de conocer más. Otros seres humanos reciben la palabra en el momento. ¿Cuántos quizás este domingo que se habló de resurrección en distintos templos habrán recibido esta palabra con regocijo, con gusto, con gozo, con alegría, con festividad?
Quizás se unieron a aquellos cristianos que están celebrando precisamente, haciendo memoria del acto de la resurrección de Jesús. Y en esa festividad, en ese momento emotivo, quizás, mira, con gozo recibieron el mensaje. Pero ¿sabes qué? A pesar de que lo recibieron con gozo, fue de corta duración. Según salimos y avanza la semana, según siguen corriendo los días que hay que trabajar, ya estamos a mitad de semana, aquellos que vivimos en un lugar determinado, en una iglesia determinada, se esfumó, se desapareció como la niebla. Fue un momento lindo de regocijo, pero no significó más nada. Qué pena. Otros, mira, la reciben, pero ¿sabes qué? Dice en esa parábola Jesús que el afán y las riquezas lo hacen entonces infructuosa esa palabra. El afán y la riqueza. Es decir, ¿cuántas personas, oye, pareciera que aprovechan la oportunidad, pareciera que tienen el corazón en Jesús, que sí respondieron a ese llamado que se le hace a muchos, y pareciera que comienzan a caminar, pero lamentablemente en el recorrer de la vida permiten que los afanes, las ocupaciones de este mundo, que aún las realidades materiales pesen más en sus corazones, en lugar de cultivar la oportunidad de haber recibido la salvación a su alcance, dedican sus fuerzas a otras cosas que lo apagan en sí mismo. Podríamos seguir detallando otras razones. Pueden ser tan múltiples como cada ser humano. Pero ves preguntando a ti mismo, tú que me estás escuchando, amigo, hermano, ¿con cuánta seriedad has aprovechado las oportunidades que Dios te da para que camines con Él en esta tierra y el resto de tu eternidad? Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versos 28 al 29, se recoge una ilustración de lo que es tener la oportunidad y cómo los humanos reaccionan. O sea, comencé diciéndote que hay un mensaje que extiende una oportunidad para todos, pero lamentablemente no todos lo reciben, no aprovechan la oportunidad. Que hay muchas razones por las cuales no lo reciben, desde no interesarme, eso no es conmigo, pues lo vivo en el momento, no lo entiendo, o me regocijé, pero me apagué, fue de corta duración, o mira, sí, lo entendí, qué bueno, hice fiesta, pero hay cosas en mi vida que son más importantes y esa oportunidad pues se me fuma de las manos y le doy paso a otras cosas en prioridades. Pero allí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versos 28 al 29, oye, se recoge una experiencia que tuvo el apóstol Pablo interesante y te la leo de la siguiente manera. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Fíjate que Agripas, un funcionario del entonces imperio de turno, el romano, le reconoce a Pablo que por poco lo persuadía, por poco lo convencía a ser cristiano. Pablo había estado disertando, exponiendo el mensaje de lo aprendido cuando chocó con Jesús, de lo aprendido del choque con Jesús en adelante. Y Agripa lo escuchó, como quizás muchos han escuchado esta palabra. Quizás tú en tu casa sabes cuántas veces le has escuchado y cuántas veces quizás te has sentido casi movido, casi convencido. Pero lamentablemente, como Agripas, damos la espalda y seguimos andando. Esto no se trata de un mero convencimiento. Esto no se trata de un acto meramente persuasivo en el sentido de inundar tu mente con unas ideas. Cuando se habla de conversión, se trata de que cuando de verdad tú prestas oído a la oportunidad que Dios te está dando, oye, la palabra de verdad entra no solamente en tu mente, sino que baja a tu corazón, entra a tu alma y te aferras tú entonces a la palabra del Señor. Te rindes, oye, comienza tu vivencia con Él genuina. Yo estoy seguro, tristemente, que muchos, y extensa es la lista de aquellos que escuchan este mensaje y se quedan en por poco me persuades.
Por poco me convences. No pretendo ser burlón, pero en este asunto no hay casi ganadores. No hay por pocos ni por muchos. O se cree o no se cree. O recibo y aprovecho esta oportunidad que se me da de ser salvo, o no la recibo. No te engañes tú mismo pensando en que tú más o menos estás convencido, conoces del asunto, pero que puedes seguir tu vida como si nada hubiera pasado. Reconoce que esto no se trata de un por poco. Se trata de que tú y yo todos necesitamos por mucho a Jesucristo, al soberano de los cielos. La minoría es la que realmente, por la propia escritura, se nos enseña que son las que aceptan esta oportunidad. Cuando yo pienso en la totalidad de la humanidad, da tristeza. Y no es que Dios quiera que los menos sean los que se salven. Dios quiere que todo el mundo se salve. Mira, la palabra nos dice que Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el deseo de Dios es que sean todos. Ese es el deseo de Dios. Pero la realidad entre ese deseo y cómo el humano que somos tú y yo reaccionamos a la oportunidad que nos da de conocerle, la realidad entre esos dos extremos, lamentablemente, nos ubica en un abismo. Nos ubica en que son muchos los que no le interesa saber de Dios o no le interesa vivir como Dios espera que se viva y le dan la espalda o se hacen oídos sordos. Por eso es que te digo que es una minoría y así lo reconoce la palabra en el libro de Lucas capítulo 12, verso 32. ¿Sabes cómo Jesús le llamó al creyente? Le llamó manada pequeña. Manada pequeña, no temas, porque a vuestro Padre Celestial les ha placido daros el reino de los cielos. Mira qué tremendo. Lucas 12, 32. Palabras de Jesús. El mismo que dijo, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, le puntualiza a los discípulos que pequeño es el grupo que realmente aprovecha la oportunidad. La oportunidad de ser salvo. Eso no tiene lógica. Si tú lo piensas bien, no tiene lógica. Es triste que la mayor parte de la humanidad no le interese genuinamente aprovechar la oportunidad que Dios le da de conocerlo, de caminar con Él, de contar con Él en su vida. Quizás para ti, para mí, que como hombres y mujeres de Dios lo hemos conocido de hace años atrás, se nos hace más difícil todavía comprender por qué razón la mayor parte de los humanos no le interesa aprovechar la oportunidad de ser salvo. Porque para ti, para mí, el bien que genuinamente nos rendimos, sabemos que esto no es una mera idea, esto es una vivencia diaria, caminar con Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Es un privilegio hermoso. Es la oportunidad más linda que hemos tomado en esta tierra y no la cambiamos. Tú que nos escuchas y quizás no conoces del Señor, mira, te lo digo así, no la cambiamos. Es lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. Haber aprovechado la oportunidad de abrir la puerta a Jesús para que Él entrara a nuestro corazón y se entronara en nuestra vida y nos enseñara a vivir. Una minoría lamentable. Mira, dentro del tema de aprovechar las oportunidades, aún cuando miramos al creyente, cuando miramos dentro de esa minoría que han aceptado la oportunidad que se les ha brindado, a veces encontramos experiencias que tenemos que tocar esta noche, porque lo que sentía es la necesidad de recordarnos a nosotros mismos y llevarte a ti que aún no conoces quizás cuán necesario es que de verdad aprovechemos las oportunidades que Dios, que es un Dios de oportunidades, nos quiere brindar. Porque aún conociéndole, entramos en la realidad del caminar diario. ¿Cuántas veces un creyente, alguien que le ha abierto la puerta a Jesús, que le ha permitido que se entrone y que reine en su vida, oye, en ese caminar, cuántas veces se ha tropezado? Vamos a poner el nombre, cuántas veces se ha pecado. Sí, un creyente. ¿Y qué ocurre? Mira,
el hombre y la mujer de Dios que le conocen ante la realidad del tropiezo, alabemos y demos gracias por cuán misericordioso es Él. Y que como Dios de oportunidad que es, oye, como nos extiende la mano y es paciente. Pero lamentablemente hay humanos, según hay aquellos que son la mayoría que ya te dije que no escuchan, también hay humanos que habiendo escuchado, cuando se incurren en tropiezos, en caídas, en errores, a veces no sabemos aprovechar la oportunidad que Dios en su misericordia nos da. Miremos un ejemplo, el caso de Saúl. Cuando vas a 1 de Samuel, capítulo 13, versos 13 al 14, mira lo que nos enseña la palabra del Señor. 1 de Samuel, capítulo 13, versos 13 al 14, dice de la siguiente manera. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Mira esta porción. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué traigo a Saúl como un ejemplo de desperdiciar oportunidades? Aún después de haber escuchado, conocido, vivido, caminado en las sendas del soberano Dios. Porque Saúl, dice ahí en esa porción, le di inclusive, que si Saúl hubiese escuchado, si Saúl hubiese vivido la oportunidad que Dios le concedió, mira, su reino hubiese sido confirmado, debidamente establecido en esta tierra, inclusive. O sea, mire cómo ese verso inclusive te habla de cuán importante que tú entendamos que esa libertad que Dios nos concede para actuar, esa libertad tenemos que saberla usar y saber cultivar lo que la oportunidad de salvación Él nos ha dado. Saúl, cuando tú estudias la vida de él completa, vas a encontrar que dentro de su caminar, tras haber sido ungido como rey, oye, erró, no una, erró más de una ocasión. Y lo triste es que no meramente se trata de errar, sino que con conocimiento y hasta con intención. Saúl, a pesar de la oportunidad que Dios le dio, oye, insistió en lo incorrecto. Es decir, no supo valorar la oportunidad que Dios le dio a ese hombre para preservar lo que él le había confiado. Y la consecuencia fue triste. O sea, no aprovechar la oportunidad que Dios le dio, le costó inclusive un momento dado, en términos de esta tierra inmediata, le costó ser sustituido como rey. Pero en términos de su alma también. Samuel, el profeta, tuvo que escuchar de parte de Dios que Dios le dijera, por él no pidas más, no intercedas más por él. Te traigo estas palabras no para hacer duro a tu corazón, sino ante una realidad. Cuando Dios nos da oportunidades en el caminar, en términos de corregir nuestros errores, aprovechémosla. Tomemos la oportunidad para enderezar nuestra senda, para corregir nuestros tropiezos. Aprovechémosla. No nos recostemos de su misericordia, ni descuidemos cuando nos insta a tomar medidas. No alarguemos el tiempo para hacerlo. Un ejemplo contrario al de Saúl, conocido es el de David, que tropezó, pero supo aprovechar la oportunidad de corregir sus entuertos. El famoso Salmo 51, oye, recoge el corazón de David ante la realidad de su choque. Cuando digo su choque, todos conocemos una escena triste en su vida, cuando pecó con Betsabé, adulteró. Pero cuando fue confrontado por el profeta de Dios, él reconoció su error, reconoció su culpa, su pecado. Cuando tú lees ese 51, mira solamente como ejemplo los primeros versos de ese salmo. Es la expresión de un corazón que aprovecha la oportunidad que Dios le da en su misericordia y expresa, abre su alma. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si sigues leyendo hasta el verso 12, mira, vas a encontrar definitivamente un hombre que ante el haber tropezado, haber pecado, cuando Dios le extiende la oportunidad de enderezar sus pasos, oye, escucha, responde, busca hacerlo. Mire el verso 12 de ese Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación. Al tropezar, al pecar, oye, se le apaga el alma. El gozo, la alegría de vivir en la oportunidad de salvación que Dios nos concede. De vivir la oportunidad de ser enlazado hasta amigos de Dios. Por eso es que dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Distinto a Saúl, que lamentablemente no supo aprovechar la oportunidad que Dios puso en sus manos, sino que por el contrario se puede señalar que caminó y hasta abusó de esas oportunidades. David, cuando pecó, reconoció su error, su condición, y el Dios de las oportunidades le permitió, lo escuchó y siguió el camino que Dios le dictaba. Y reconocemos que no fue la única vez que David pecó. Ya casi avanzando su vida está la escena del famoso censo, donde una vez más David erra, peca, pero igualmente una vez más, si examinas esa porción de la historia, encontrarás cómo vuelve y pide perdón, cómo vuelve y acude a Dios, cómo inclusive reconoce que él es responsable de todo y le pide a Dios en su piedad que no castiga al pueblo, que no castiga más nadie, que lo discipline a él. Y el Dios de las oportunidades, oye, escuchó ese clamor, detuvo lo que allí estaba aconteciendo, que precisamente era una plaga, cesó, escuchando el corazón de David, que inclusive le ofrendó en medio de aquella desgracia. Supo David aprovechar la oportunidad que Dios le concedía en términos de corregir los errores. Y bueno, te insisto, qué bonito es que tú y yo no solamente somos de los pocos que hemos escuchado la voz del Señor y aprovechamos y respondemos a esa oportunidad, sino que también hemos entendido que en el caminar con el Señor siempre está ahí presente la realidad dentro de nuestra humanidad, que se puede pecar, tropezar, y tenemos que ir a sus pies, postrarnos y suplicar que en su misericordia nos ayude a levantar, a corregir, y el Dios de las oportunidades viene y te dice presente en su bondad. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, amado hermano? Fíjate que cuando te digo que es el Dios de las oportunidades, qué mejor ilustración que la experiencia de Pedro. ¿Te acuerdas allí? Si vas a Juan capítulo 21, versos 15 al 17, vas a encontrar la experiencia de Pedro, el apóstol Pedro. Cuando digo que es el Dios de las oportunidades, tú y yo conocemos la historia. Cómo Jesús le dijo a Pedro que antes que cantara el gallo, Pedro lo negaría 3 veces. Pedro fue advertido por el maestro. La noche en que el maestro iba a ser arrestado, Jesús se lo dijo: mira, Pedro, tú antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Conocemos tú y yo la historia, pero lamentablemente así como que lo dijo Jesús ocurrió. Lo negó en 3 ocasiones. Después que el maestro resucita, después que Jesús resucita, en un diálogo con Pedro, mira lo que Jesús hace. Cuando tú examinas esa lectura de Juan 21, 15 al 17, vas a encontrar que por 3 ocasiones Jesús le hizo la misma pregunta. Solo te leo un ejemplo de ella. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si lees esos versos completos, vas a encontrar que Jesús le hizo la misma pregunta en 3 ocasiones, dando un mensaje bien claro. Dios que te ama, Dios que sí te escucha, Dios que conoce tu corazón, Dios que apercibe, porque Pedro fue apercibido, y con todo y eso cae, tropieza. Ahora viene Jesús a darle una oportunidad para que corrija por cada vez que lo negó, con una expresión de amor. Claro, una expresión de amor que tenía
que tener frutos, demostrar ese amor. Aprovechar la oportunidad de corregir, el error, el pecado, el tropiezo, con hechos en el Señor que le digan realmente cuánto lo amamos. Por cada negación, una oportunidad de respuesta en amor, con el compromiso de ejecutar con hechos lo que le estoy diciendo. Así pues, en esa misma dirección encontramos al maestro con dos ejemplos hermosos. Si vas a Juan capítulo 8, verso 11, vas a encontrar una escena también sumamente conocida por el pueblo del Señor. Aquella mujer que dice la palabra fue, sorprendida en pleno acto de adulterio, llevada que fuera por aquellos hombres hasta el maestro, se preparaban, se aprestaban a ejecutar las pedradas. Allí interviene el maestro en el sentido de, definitivamente, ante la escena que te da en sus ojos, que muchas cosas pensaría Jesús, como las piensa de ti y de mí, en términos de lo que Él sabe que hay en nuestra alma. Aquella mujer, ante los ojos del maestro, escuchó de sus labios lo que dice en Juan 8:11. Ella dijo, ninguno. Está respondiendo a una pregunta que hizo Jesús. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que te acusan? La historia, como la puedes examinar, es hermosa. Jesús le pidió a aquellos hombres que estuvieran libre de pecado, que le tiraran la piedra, que empezaran. Y dice que en el piso de la tierra comenzó Jesús a escribir. Aquel grupo se fue. Su conciencia los acusaba. Y aquella mujer, él preguntó, ¿dónde están los que te acusan? ¿Cuál fue la respuesta de aquella mujer? Ninguno. No había ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús le puso en las manos a aquella mujer la oportunidad de la vida. Aquella mujer la llevaron ante la presencia del maestro para apedrearla, para quitarle la vida. Pero Jesús, al concederle la oportunidad del perdón, le dio una instrucción. Dijo, vete y no peques más. Cuando el Señor nos da oportunidades en tu vida y en la mía, nos está instando, invitando a que no pequemos más. Nuestra meta tiene que ser cada vez que alejarnos de practicar el pecado, alejarnos del acto de pecado. Que como dije en el caso de David, podemos caer. El cristiano tiene que reconocer que siempre eso es una realidad latente en la vida de cada uno. Pero qué bueno que tú y yo por lo que luchamos es por alejarnos del pecado, porque aprovechemos la oportunidad del perdón y nos formamos a los pies del maestro todos los días luchando por fortalecernos más para alejarnos del pecado, para seguir su instrucción. Te doy la oportunidad, pero esfuérzate por alejarte de como eras. Disfruta el ser una verdadera creación nueva en el Señor. Esfuérzate a sus pies por ello. En Juan capítulo 5 vas a encontrar desde el verso 1 hasta el 14 otra historia. Aquel enfermo que estaba al lado, del estanque de agua esperando que ocurriera algo allí en Betesda, cuando se movieran las aguas, a ver si podía llegar para recibir sanidad. Años estuvo aquel hombre allí y no pudo aprovechar las oportunidades que traía a los enfermos, que aquellas aguas eran agitadas. Él no pudo llegar a aquellas oportunidades. Mas ahora viene Jesús, el maestro, y dialogando con este hombre, su condición, su enfermedad. Cuando aquel hombre le reconoce que no tiene que lo llevar hasta las aguas. Y cuando llegaba ya, pues había concluido la oportunidad de recibir sanidad. Jesús le trae salud. Jesús lo sanó. Le dio la oportunidad de la vida eterna y de la salud física. Pero mira lo que Jesús le añade en la instrucción a este hombre. A la mujer que vimos hace unos momentos atrás le dijo, vete y no peques más. Pero ahora este hombre, mira lo que Jesús le dice. Mira el verso 14, ese capítulo 5 del libro de Juan. Después le halló Jesús en el templo, aquel que fue sano al lado del estanque de Betesda, y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Mira qué interesante y delicado. Estamos hablando de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Cómo Jesús le dice a este hombre, mira, recibiste la sanidad? Vete y no peques más, lo mismo que le dijo a la mujer adúltera. Pero a este hombre le dice, vete y no peques más, no vaya a ser que te sobrevenga, que venga alguna cosa peor. Mira, te transmito esta palabra tal y como está ahí en el texto, no con el propósito de llevar a nuestra mente pensamientos, oye, de miedo, son realidades. ¿Qué está diciéndole Jesús? Mira, las oportunidades que Dios nos da, tenemos que valorarlas. Tú y yo tenemos que valorarlas, apreciarlas. Empezando por la de ser salvo. Gloria a Dios por aquellos que le escuchan y responden a ese llamado. Y continuando porque en ese caminar con Él diariamente, tenemos que cultivar, tenemos que cuidar lo que de Él hemos recibido. Porque vimos casos como el de Saúl, que lamentablemente no supo valorar las oportunidades que Dios le dio tras haber incurrido en errores más de una vez. Y en lugar de valorarlas, cada vez las descuidó más. Y le costó un alto precio. Cuando Jesús le dice aquí a este hombre, mira, necesitas salud. Vete y no peques más. Y mira, cuídate para que no tenga algo peor. No es que Dios ande entreteniéndose hoy y castigando a las personas. Pero tú y yo mismo, cuando descuidamos las oportunidades que Dios nos da, yo siempre he dicho y he entendido a través de la Escritura que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y cuando tú y yo realmente actuamos de tal manera que con nuestros actos lo que estamos diciendo es que no valoramos genuinamente todo lo que Dios trae a nuestra existencia. Oye, perdona, de alguna manera u otra estamos diciendo a Dios que para nosotros es que un mero instrumento y no nuestro Señor. Es instrumento para que me provea cuando yo necesite, pero una vez yo tenga, pues mira, me descuido de mi relación con Él y lo importante es que cuando yo necesitaba me dio y como ya recibí, puedo regresar a mis andadas. No, el Señor no es un mero instrumento nuestro. El Señor es el Rey de Reyes. Dios es el Dios del universo. Es muy serio para el humano pretender de alguna manera u otra, pero no es lo que voy a decir así, jugar con Dios. Por eso cuando Jesús le dio a este hombre, vete y no peques más, no hace que te sobrevenga algo peor. Lo que está diciendo es, mira, valora lo recibido, aprécialo y no lo tomes por cosa liviana, porque no te lo dio cualquiera, te lo dio Dios del cielo. Valóralo. ¿Cuántas personas tú y yo hemos conocido que cuando han necesitado llegan a los distintos templos? ¿Cuántas personas hemos conocido que cuando han necesitado hasta te digan, mira, ora por mí? Te encomiendan la oración, te encomiendan el ruego, te encomiendan su problema, su situación. ¿Y sabes qué? Dios en su amor obra. Como aquel que fue un día al templo clamando por ayuda del soberano y recibió bendición. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas de esas vidas tú y yo vemos que después que reciben lo que necesitaban se alejan? Se alejan. Se alejan y se exponen ellos mismos. ¿A qué? A que sobrevenga algo peor. Yo he visto casos tristes y lamentablemente que vienen a buscar la bendición, la reciben y se van y después los he visto regresar a una condición más detrimental que la primera. Eso tiene explicaciones bíblicas que hemos tocado en otros temas y no entraremos esta noche. Que por no saber aprovechar la oportunidad que Dios les da, se buscan complicaciones peores a sus propias vidas. Ellos mismos, por no valorar y cultivar la oportunidad que Dios les da. A veces nosotros los humanos como que creemos que mañana podremos resolverlo todo. Que en lugar de considerar que hoy es el momento, que esta noche es el momento para aprovechar la oportunidad para empezar, si no conozco del Señor, de abrirle la puerta para que entre y comparta conmigo el resto de mi existencia. Esa sería la más maravillosa, la más preciada. Si ya lo conocemos, hoy es la noche. ¿De qué? De aprovechar la oportunidad. De que si reconozco en mi vida que hay cosas que corregir, Señor, quiero corregirlas contigo. Hoy es la noche para yo reconocer si tras que Dios me ha dado oportunidad y me ha bendecido y me he descuidado a pesar de ello. Hoy es la noche yo tornarme otra vez a sus pies y decir, Señor, mira, perdóname y en tu misericordia
Ayúdame a valorar nuevamente las muchas oportunidades que me has dado para retomar el camino y seguir adelante. Que yo no lo deje para mañana. ¿Por qué? Mira, tú y yo no sabemos si veremos hasta la medianoche de hoy. Y esto no es manipular la mente, son realidades de la vida, no del hermano. Ningún humano sabe realmente cuánto va a durar en esta tierra, salvo que Dios se lo muestre. Precisamente Dios es el soberano. Como dice el Salmo 90, versos 5 y 6. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño. La hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. El humano, la vida, tú y yo somos como la hierba del campo. Nace, rebeldece, se seca, perece. Fecha cierta para ello, no la conocemos. Es estar relegando, es estar, aplazando tiempo para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Es bien peligroso y triste. ¿Cuántos seres humanos que han escuchado el mensaje están todavía entre los muchos que no han aprovechado la oportunidad para sus propias vidas de ser salvos, pensando en que algún día me rendiré, algún día acudiré a un templo, algún día acompañaré a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, algún día? Yo conozco situaciones tristes de personas que siempre estuvieron hablando de algún día y ya perecieron. Varios amigos he tenido que muchas veces, no solo a mí, sino a otros que nos rodean en el mismo círculo de amistades, les escucharon extensión de invitaciones continuas, extensión de invitaciones a congregarse, extensión de invitaciones a compartir temas hermosos de la palabra. Y la respuesta siempre era, sí, algún día. Y no es ni uno, ni dos, ni tres que conozco que lamentablemente ese algún día nunca llegó. Nunca llegó para aprovechar la oportunidad que se estuvo brindando. ¿Por qué? Porque aún Dios puede poner límites en caso de tu vida personal y de la humanidad completa. Si buscas allí en Mateo 25, verso 10, hay una ilustración sobre el tema. Mateo 25, verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mire, en nuestra vida individual la puerta se puede cerrar en cualquier momento. Mientras respires, hay oportunidad. Mientras respires, tienes oportunidad de conocerlo en el sentido de, si no lo has hecho, rendirte. Abre tu corazón. Mira, aquí no hay una fórmula matemática. Dile, aquí estoy, ayúdame, perdóname. Y él va a llegar a tu alma. Si lo has conocido, hoy es la noche. Oye, de enderezar cualquier entuerto en el camino. La noche de retomar y corregir cosas que sabemos, que todavía arrastramos en la vida y que ponemos en riesgo las oportunidades que Dios nos ha dado para precisamente en él crecer y fortalecernos. Porque algún día se puede cerrar tu puerta. Bueno, se cerrará la personal. Y a nivel de la humanidad, mientras el Señor no venga a hacerse presente en el escenario de esta tierra, hay oportunidad todavía para la humanidad. Pero un buen día Él vendrá y se acabará esa oportunidad. Y yo sé con pesar que serán muchos, pero muchos, los que tú y yo conocemos. Tú que quizás me conoces y conoces a hermanos alrededor tuyo. Muchos serán los que tristemente dirán para ese momento, era verdad. Y no aproveché la oportunidad que me dieron. Será muy tarde. Porque ya no habrá oportunidad, ya no habrá el momento de que hablamos cuando empezamos entonces a definir que es un momento apropiado para que cosas hermosas se produzcan en favor tuyo. Ya no lo habrá. ¿Cuántos quizás de los que nos están escuchando piensen que es que para mí ya no hay oportunidad, para mí no hay esperanza? Mira, hay personas que se sienten así. Yo he escuchado a seres humanos decir, no es que yo no tengo perdón de Dios. Yo no tengo
la oportunidad de acercarme a Dios por la manera en que he vivido. Hay personas que piensan así. ¿Sabes? El amor de Dios es tan grande, tan inmenso, que yo te aseguro que tú sí tienes oportunidad. Hay una última escena que quiero compartir contigo en particular en este sentido, y se recoge allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 27 en adelante. Y dice así: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Me detengo en este verso con un propósito. Aquí estamos hablando de un momento dado en que hombres de Dios fueron libertados de forma sobrenatural por parte de Dios de un encierro, tan encarcelados. Y el carcelero era responsable del cuidado de aquellos hombres. Se les fumaron, se les fueron. Dice ahí que habiendo despertado, aquel hombre se quedó dormido en medio de sus responsabilidades y no se percató de cuando precisamente las puertas fueron abiertas y salieron los hombres de Dios. Su reacción: se iba a privar de la vida. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, por razones diversas, se han ubicado en esta reacción, en pensar en que la solución al problema que sea es privarse de la vida? Por favor, a ti te digo, eso jamás es solución. Mientras estés vivo, hay oportunidad de corregir las cosas. Hay oportunidad de cambiar la vida. Date la oportunidad. No pienses que es tan grave que se acabó el camino. Por más grave que sea, yo te aseguro a ti que más trágico sería privarte de la vida, porque terminas con la oportunidad genuina de enlazar tu corazón con el soberano de los cielos. Volviendo a la lectura, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Desde que él quería huir de su responsabilidad, huir de lo que vendría, porque le iban a exigir por lo que allá había pasado. Sus superiores le iban a exigir por haber dejado escapar a aquellos hombres. Por huir de problemas y de situaciones, se iba a privar de la vida. Yo te repito, yo no sé de qué tú estés pensando huir en este momento. No huyas. Corre a los pies de Jesús. Ahí sí. No hay lugar para escapar realmente en términos de privarse de la vida. No es la ruta para solucionar el problema. Correr a los pies de Jesús es encontrar refugio genuino, precioso. Es la oportunidad para tú enfrentar a aquello que parece que no tiene solución. Volviendo a este hombre, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí, todos estamos aquí. Pablo comienza a traerle a la vida de este hombre una oportunidad. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira qué hermoso. Lo que parecía para este hombre una tragedia, lo que quizás para ti parece una tragedia esta noche. Tú que me estás escuchando, quizás este es un momento, oye, subió en depresión. Lo que parece un sin salida se te puede convertir en la oportunidad más bella de tu existencia. Este hombre preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú nunca te has preguntado tú mismo qué debo hacer para ser salvo? Mira lo que Pablo le contesta a este hombre. Ellos dijeron, en ese Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Quizás para ti, en medio del tamaño de lo que parece tu crisis, dirás: pero con tan solo creer voy a resolver esto. Quizás tú dirás: pero es que no es posible con meramente creer yo pueda salir de este problemón, de esta situación, de esta tristeza, de esta frustración, de este fracaso. Sin embargo, yo te digo esta noche: sí,
Con tan solo creer genuinamente en el Dios de las oportunidades, vas a comenzar a disfrutar esas oportunidades, empezando por la de que tu vida pasa de muerte al perdón y a la verdadera existencia en vida. Y siguiendo, porque tomado de la mano de Jesús, Él va a seguirte dando dirección y sabiduría y aún fuerza para enfrentar lo que no puedas cambiar, fuerza para enfrentar lo que tengas que, decir presente en todas las realidades. Y con la paz y la entereza y la seguridad de que no estás solo, sino que Él es contigo. Porque aprovecha sus oportunidades. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sabes que cuando tú y yo le dimos la oportunidad al Señor, aquellos que lo han conocido, cuando tú y yo le dimos la oportunidad al Señor Jesucristo, no solo entró en nuestra vida, hermano, no solo entra a tu vida, sino que a través de tu vida entra bendición a los tuyos. Aunque muchos no te lo quieran reconocer, aunque muchos hogares pasen años, aunque pareciera que no va a haber fruto, yo te digo esta noche que sí, cuando tú le abres tu corazón al Señor, cuando tú le das la oportunidad a Jesús, Él entra a ti, no solo va a ser bendición para ti, sino que Él es bendición para los tuyos a través de lo que en tu vida comenzará a ocurrir. Te lo digo esta noche con gusto, con alegría y gozo, para la gloria del Señor. Yo vi partir mis padres a los pies del Señor. Y doy gracias al Señor por mi hermano. Porque el Señor ciertamente nos ha dado el privilegio de abrazarnos a Él. ¿Cuántos de los que nos están escuchando saben que la salvación llegó a tu casa porque tú recibiste a Jesús y has perseverado en la oportunidad que tomaste? Así que no solamente es para ti que quizás estás sufriendo y inmerso en un momento difícil, sino que es para ti la oportunidad y se convierte a su vez, en una extensión en el sentido de que tu testimonio trabajará en los otros. La salvación es individual, pero cuando tú aprovechas lo que Dios te da, siempre tiene repercusiones en lo que nos rodea. Y sigue siendo esa palabra ya para concluir. Observa qué hermoso. Verso 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero regocijado atendió a Pablo y a Silas, los lavó, los curó. Y entonces él fue bautizado junto a los suyos. ¡Qué fiesta! Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Como dice el salmista, tú has cambiado mi lamento en baile. Mira, las oportunidades de Dios transforman el lamento en baile. Este hombre vivió lo que fue la desesperación de casi quitarse la vida. A mí donde terminó sentado en una mesa, celebrando y regocijándose él y los suyos. Cuando tú y yo le damos la oportunidad a Cristo, cuando tú y yo le damos la oportunidad al Dios de los cielos, mira, hermano, todo cambia en nuestra vida. Amigo que me escuchas, todo cambia de verdad, genuino. ¿No lo has conocido? Dale la oportunidad para que veas cómo en tu vida va a cambiar. ¿Lo has conocido y has tropezado? Oye, con respeto, no hagamos como un Saúl, que nos recostamos de su misericordia. Por el contrario, afirmémonos en la oportunidad que nos da de corregir para enderezar y seguir caminando. Oigamos como Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Como le dijo a aquel hombre, mira, ten cuidado para que no te sobrevenga algo peor, en el sentido de saber valorar la misericordia de Dios. Prestemos oído, porque cada vez que Él trae oportunidades, cuando las aprovechamos en el sentido de darle paso a nuestra vida, a tu presencia y lo que nos quiere traer, habrá bendición para ti y para los tuyos. Aún ante el momento que parece más trágico, Él lo convertirá en razón de gozo y de bendición. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. No nos descuidemos. Estemos siempre pendientes, porque cada día Él trae algo nuevo. Y si lo traes porque quiere que lo recibas, aprovechemos, valoremos, agradezcamos todo lo que Él ha traído en nuestra existencia. Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar por ti en esta hora.
Amado Dios, gracias te damos por oportunidad que nos has dado de compartir con los hermanos, con aquellos que aún no te conocen, Jesús, por quienes rogamos. Rogamos por sus almas, rogamos porque se comuniquen. Tú que estás ahí, quizás no has conocido del Maestro, date la oportunidad, llama al 787-949-1741. Rinde tu corazón a los pies de Jesús. Date la oportunidad para vida eterna. Y a los demás, Señor, ayúdanos a día, Señor, a aprovechar lo que tú nos traes en tu amor y misericordia para corregir lo torcido, para fortalecernos en el camino. Señor, para seguir oyendo tu voz cuando nos alerta de que no practiquemos aquello que nos hizo daño, sino que perseveremos en tu presencia. Señor, que nos gocemos como se gozó el carcelero, que habiéndose dado la oportunidad, vio como tan cerca de la muerte se convirtió todo en vida, no solo para él, sino para los suyos. Así pues te ruego bendición para los que nos escuchan. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén, Jesús. Amén. Recordándole que Dios mediante, mañana a las 7:30 tenemos el culto de los jóvenes adultos en la casa del Señor. 7:30, jueves. Estás invitado. Ven y gózate. El viernes nuestra juventud y juveniles regresan también a la casa del Señor a gozarse, a seguir alabando, adorando. Y el gozo no es cualquier gozo, no es una mera alegría. Es la alegría de experimentar al Señor y saber que somos salvos en su misericordia y cómo Él trabaja con nuestras vidas. Y el domingo regresamos a las 8 de la mañana, primer culto en estacionamiento. Ya a las 9:15 nos encauzamos hacia la escuela bíblica y el segundo culto a las 10:30, recordándoles que para estas últimas dos experiencias, escuela bíblica y el culto a las 10:30, tienen que comunicarse a través del 787-949-1741 para ser registrados y asignados su número. El Señor les continúe bendiciendo y recuerda, Él es el Dios de oportunidades. Aprovechala, no te descuides. Señor, gracias por la oportunidad que me concediste de compartir en este tiempo. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Jesús.